Una vez más, Producciones Crejen, presentando a Rommel Valores, a Rommel Marcelo, la voz fascinante de Huaral. ¿Cómo está Rommel? ¿Qué tal, maestro Genaro Huaral? Es un orgullo para mí de poder tener la oportunidad de conocerle a usted en esta ocasión. Gracias por esta gran entrevista que está dando para poder hacer conocer en mis canciones el trabajo que realizo en la vida artística. Qué bueno, Rommel. Exactamente, Rommel, ¿de qué parte es Rommel? Yo pertenezco a la provincia de Huaral, distrito de San Miguel de Acos, un pueblo llamado San Juan de Uchucuánico. Por cierto, una tierra hospitalaria de gentes humildes, gentes acogedoras. Gentes trabajadoras. Así es. Qué bueno, Rommel. Rommel, ¿cuántas producciones tienes? En la actualidad tengo 2 producciones de videos. Acabamos de grabar el último audio en 2013, en proyectos ya de hacer otro video más, y agradecer infinitamente a Dios por este gran avance, por esta acogida que nos está dando la gente y poder avanzar como artista. Veo que eres un cantautor por lo que veo. Así es, todas las canciones que nosotros trabajamos es por autoría de uno mismo, creado por mi propia persona. Y nada, simplemente agradecer, como vuelvo a decir nuevamente, a Diosito por darme esta gran oportunidad de tener este gran talento y hacer conocer mi trabajo a la gente. Esta es una producción actual. Así ¿Sí? es, acabamos Esa de es la grabar. última producción que tienes en Así audio. es, en audio. Acabamos de grabar para una promotora. Estamos ya empezando a grabar el nuevo videoclip. Posiblemente para el primer mes del próximo año 2014 ya esté a la venta. Sí, ¿no? Dime, Rommel, en este audio que tienes lo último, ¿cuál es el tema que más te piden? Ahorita el dilema de mi vida, con quién estará, es una de las canciones que ahorita nos están reclamando bastante la gente, porque está en calidad de primicia. Pero anteriormente, una de las canciones que nos hizo conocido retornar después de mucho tiempo es una canción Tú no sabes querer. Tú no sabes querer. O sea, puede ser una carta de presentación para Rommel. Así es, posiblemente, ¿no? Pero la gente lo acogió bastante, aceptó la melodía, las canciones, y yo estoy muy agradecido con la gente. Qué bien. Dime, Rommel, ¿podrías interpretar a capela un pedacito de ese tema? Claro, ¿por qué no? A ver, ¿queremos escuchar? Tú no sabes querer, tú no sabes amar, tú no sabes nada, solo sabes engañar. Corazón de piedra tienes, sentimiento malo tienes, ¿dónde acabarás? ¿Quién te engañará? La canción es, como te digo, ya lo cantan bastante la gente. Hay grupos que ya lo están empezando a grabar, sí, ¿no? Y para uno es un orgullo inmenso. Claro. La canción y que uno crea, pues, siga gustando a la gente. Eso es lo que te pide el público. Así es. ¿Eso está pensado ya en DVD? Sí, ya está. Ya. Casualmente, anteriormente, cuando yo volví a la música, grabamos en una sala así pequeña, no tan grande como una sala profesional. Claro. Por eso ahora casualmente lo he vuelto a grabar. El tema es el número 6, creo, 6, 7, no sabes querer. Sí. Ya lo hemos metido ya órgano. Ya claro. Con más calidad. Claro. Así es. Qué bueno. Dime, Rommel, queremos ser más de Rommel, ¿no? ¿Estás casado? Sí, casado. ¿Cuántos hijos? Tengo un hijito. Una hijita. Así es, una. ¿De qué edad tiene? Ella cumplió 15, lleva por los 16. Ah, mira, 15 años. Sí, 15 años. ¿Y si anima la música como tú? ¿Le gusta la música? No, creo que no. No. Creo que no. Tiene otro talento, otra manera. Claro. No es igual. Dime, aparte de que tú cultivas la música, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Sí, yo vengo de padre que ha sido artista. Sí. Mira. Es de mis abuelos. Mis abuelos, de mi papá, que fue Pelalpa, mi hermano el mayor. Ya. Y me da por la vocación. Claro. Que es canto, ¿no? Y detrás de eso, pues, el talento de crear música, que es importante. Sí, veo, porque eres autor, hay varios temas, que la mayor parte de tus temas. Así es, la mayor parte es... No canta derechos reservados. Bueno, a veces la gente te pide, ¿no? Sí, ¿no? No vas así, hay que complacer a la gente.
Dime, Rommel, ¿a qué parte de Perú has viajado? Hemos viajado al departamento de Ancash, Huancayo, Ya. hemos estado en San José de Pasco, todo es Guaral, estamos entrando a Lima de a poquito haciendo conocer la música que nosotros cultivamos. Nada, simplemente avanzar, seguir para adelante. Dime, Rommel, los sitios que has viajado, por decir, ¿no? ¿Cuál es la canción que más te pide? Como lo vuelvo a recalcar nuevamente, la canción Tú no sabes qué eres. Eso es lo que más te pide. Sí, ahorita lo que nos está lanzando con Música Fama, estamos entrando en Lima con esa canción también, en esa producción. Este es el video. Sí, no, es el segundo material. Claro. La canción dice Por tu orgullo, Ajá. que es una canción también que está gustando bastante. Y ya, como te voy a decir, hay artistas que ya lo están grabando. Yo creo que eso es favorable para el cantautor, para el compositor de cada tema, ¿no? Eso es lo que uno quiere, que la gente Claro. lo llegan a saber, lo llegan a gustar. Dime, Rommel, este videoclip, ¿en qué parte has grabado? El primer videoclip lo grabamos en el departamento de Ancash. Ujú. Laguna Yangañuco, Caras, Caruas, Huaraz. Hemos ido también a Jauja, Ya, Huancayo. de Paca, Huancayo, Parque de las Reservas. Sí. En la segunda producción, el segundo video ya lo hemos hecho acá, todo lo que es Lima. Todo Lima. Todo lo que es Lima. En la tercera producción el proyecto es ir mucho más, ¿no? Traer Claro. mensajes nuevos. Exacto. O sea, que a veces el Perú es muy seguido, Sí, claro. Queremos llegar a Tilo María, a Arequipa, poder grabar y ojalá tengamos una oportunidad. Yo creo que sí, Rommel. Bueno, dime, Rommel, ¿qué fecha tienes tu aniversario? Nosotros celebramos, yo celebro mi cumpleaños y aniversario. A la vez, los dos juntos. Los dos juntos. ¿Y cuándo es eso? Es el 23 de abril. En abril. Desde el año que pasó, en abril, ¿quiénes te acompañaron? Grandes artistas, por ejemplo, Ídolo de Moral, Mina González, artistas así de renombres que van a morar siempre. Hemos trabajado ya consecutivo como 3 años. Este año que viene tengo el proyecto de hacer aquí en la capital. Qué bueno. La gente que nos están conociendo nos pide, dice, ¿cuándo es un concierto? Pues, Claro, en el estudio, claro. ¿no? Entonces estamos conociendo más amigos, ganando más público. Y ojalá que el próximo año hagamos el primer concierto, como dice el Marcelo. Qué bueno, en Lima. Así es. ¿Por primera vez que lo vas a hacer en Lima? Sí, por primera vez. Como te digo, acá conocer a gente nueva de diferentes sitios, no es como estar en la provincia que solamente tiene sus comunidades, ¿no? Claro. Cuando está en la capital, a veces uno se sorprende porque conoces a gente de diferentes sitios. Casualmente anoche nomás, una persona que le gustan mis canciones se acercó, me dijo, ¿me puedes regalar un disco? Y yo soy su hincha de fondo. Mira, Pero quería comprar ese disco, se me malogró y no he tenido dónde encontrarlo. perdón, ¿anoche viste una presentación? Así es, hemos trabajado con los compadres de Zulinka. Ah, mira. En Sumayinti. Nos hemos quedado porque... Claro. Claro. Gracias. Bueno, qué bueno este Rommel. Así tiene seguidor por lo que veo. Sí, ahí ya vamos. Qué Ahí bien. vamos, como dice, como todo artista uno quiere llegar a los, como dice, la cúspide de la popularidad y ojalá es la gente la que te califica, es la gente la que te va a poner, como dicen, las notas Claro. que te mereces. Uno se debe al público más que todo, ¿no? Pues, número para contratos. Número para contactos al 971 27 15 09, 971 27 15 09 o al 246 72 82. Perfecto, eso te sale en pantalla para que le compren los discos pues y contraten a Rommel.